hijastra vandaliza una habitación de hotel porque no le quiero comprar un coche, pero ahora nos culpa por juntar basura en la carretera en lugar de ir a la universidad. Lo que voy a compartirles es algo que me tiene bastante conflictuada, y hasta con dudas sobre si he tomado las decisiones correctas, así que me gustaría tener una perspectiva más objetiva. Llevo casada con mi esposo por 4 años, y aunque en general nuestro matrimonio ha sido bueno, hay una parte importante de mi vida que siempre ha sido complicada, mi relación con su hija de un matrimonio anterior. Para poner un poco de contexto, mi esposo tiene 2 hijos, una hija de 18 años y un hijo de 12. Por mi parte, yo tengo un hijo de 8 años de mi propio matrimonio anterior. La relación con mis hijastros ha sido, en general, buena, aunque eso es relativo. Con su hijo, las cosas han sido bastante llevaderas. Es un buen niño, muy tranquilo, y se lleva bien con mi hijo. Creo que tienen una conexión por ser niños que comparten aficiones como los videojuegos y los deportes. Además, la diferencia de edad entre ellos es menor que la que tiene con su hermana, lo que también facilita que tengan una buena relación. Sin embargo, con mi hijastra la historia es completamente diferente. Desde que la conocí, nuestra relación ha sido difícil. No diría que es una mala persona, al menos hasta lo que sucedió hace poco, pero tiene actitudes que realmente me frustran. Es malcriada, y eso es algo que creo que en parte se debe a su madre. Pide cosas constantemente, y aunque a veces su padre se las compra, no siempre puede cumplir con todos sus caprichos. Cuando es algo que merece la pena comprar lo hace, pero si es un simple capricho entonces no. Lo que más me molesta es que su madre, en cambio, sí lo hace. Parece que su madre quiere darle todo, o al menos esa es la impresión que tengo. Lo bueno es que mi hijastro nunca se ha quejado de que su madre haga diferencias con él. No quiero dar la impresión de que tengo algún tipo de rivalidad con su madre, porque realmente no la tengo. Nuestra relación es cordial en el mejor de los casos, aunque bastante distante. Básicamente, nos limitamos a saludarnos cuando ella viene a recoger a los chicos, y eso es todo. Nunca hemos tenido una conversación profunda, ni buena ni mala, hasta hace poco. Hace un mes, mi hijastra fue aceptada en una universidad, lo cual fue motivo de celebración para todos. No es una de las universidades más caras del país, pero tampoco es barata, y ambos padres habían acordado ayudarla con la matrícula. En este arreglo, mi esposo pagaría más, ya que él gana más dinero que su ex. Todo parecía estar bien, pero entonces surgió un nuevo problema. Mi hijastra decidió que necesitaba un coche para cuando se mudara a la universidad. Su argumento era que lo necesitaría viviendo en otra ciudad, pero también para poder venir a visitar a sus padres. Era su manera de intentar ablandarlos para que se lo compraran. Su madre fue la primera en decirle que no. No tenía el dinero para hacerlo, ya que todo lo que había ahorrado estaba destinado a pagar la universidad. Mi esposo también se negó, pero no solo por el dinero. Hace 3 semanas, le prestó su coche a su hija y ella lo chocó. No fue un accidente grave, pero el coche tuvo que ser reparado, y estuvo una semana sin poder usarlo. Desde ese incidente, mi esposo no cree que sea una buena idea comprarle un coche. Sin embargo, mi hijastra es obstinada, y cuando su padre y su madre le dijeron que no, decidió que sería yo quien debía comprarle el coche. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Como mencioné antes, nunca hemos tenido una buena relación. No es que ella me trate mal directamente, pero siempre ha habido una distancia entre nosotras. Apenas me habla, y las pocas veces que lo hace solo para pedir algo, como en este caso. Le dejé en claro desde el principio que no podía comprarle un coche, ni aunque quisiera. No es como si me estuviera pidiendo un suéter nuevo, es un coche que vale miles de dólares. No es que tenga ese tipo de dinero disponible. Lo poco que tengo ahorrado es para ayudar a mi hijo si algún día decide ir a la universidad, y el resto está en mi cuenta de jubilación, que no puedo tocar ahora. Lo curioso es que mi hijastra sabe de ese dinero porque me habrá escuchado hablar de ello en alguna cena, y empezó a exigir que lo usara para comprarle el coche, argumentando que yo podría ahorrar más después. Tanto su padre como yo le dijimos que dejara de insistir, pero ella no lo aceptó. Su padre le ha dicho si quería un coche podría trabajar y comprarse uno, pero ella dijo que no quería buscar un trabajo porque estos eran sus últimos meses con sus amigos de la secundaria, y quería disfrutarlos, no trabajar para ahorrar dinero. A pesar de todo, lo más molesto hasta ese momento era su insistencia, pero luego las cosas se pusieron mucho peor durante un viaje familiar que habíamos planificado. El viaje lo habíamos organizado desde hacía meses. Ya teníamos los boletos comprados y la idea era pasar unos días relajándonos como familia. Íbamos mi esposo, nuestros hijos y yo. Pero desde el momento en que subimos al avión, mi hijastra empezó a sabotear las vacaciones. No lo hizo antes porque sabía que todavía estábamos a tiempo de dejarla, pero una vez que el avión despegó, comenzó con sus tácticas de presión. Primero, volvió a pedirme que le comprara un coche cuando regresáramos. Cuando le dije nuevamente que no, empezó a patear el asiento delante de ella, que era el mío. Le pedí que se detuviera, y su padre también lo hizo,
pero solo paró por un rato antes de volver a molestarme, esta vez arrojándome basura. Su padre la reprendió y otro pasajero incluso le llamó la atención, pero ella solo se rió. Cuando llegamos al hotel, decidimos que era suficiente y la castigamos. Mientras el resto de la familia salió a cenar, ella tuvo que quedarse en la habitación. Sin embargo, en lugar de aceptar su castigo, decidió pedir servicio a la habitación, lo que resultó en una cuenta considerable. Su padre la reprendió nuevamente cuando vio los platos y le dijo que no podía seguir comportándose así. El segundo día estuvo relativamente tranquila, pero al tercer día, volvió a causar problemas. Empujó a mi hijo a la piscina cuando ya era de noche y hacía frío. No estábamos en un momento de juego, sino que estábamos listos para ir a cenar. Tuvimos que volver a la habitación para que mi hijo se cambiara de ropa, y una vez más, mi hijastra fue castigada y se le prohibió pedir más servicio a la habitación. Incluso mi esposo dijo al personal del hotel que no aceptaran pedido a la habitación si ella los llamaba. A pesar de todo, logramos disfrutar unos días más en paz, pero en el último día del viaje, hizo algo que superó todo lo anterior y terminó involucrando a la policía. Para entender lo que sucedió, debo explicar que habíamos reservado 2 habitaciones, una para mi esposo, mi hijo y yo, y otra para mi hijastra y su hermano. Lo que hizo fue destrozar completamente su habitación. Todo comenzó cuando arrojó una silla por la ventana. Por suerte, solo cayó en el balcón, pero podría haber causado un accidente grave si la ventana no tenía balcón. Luego, destrozó el televisor, lo tiró al suelo y lo hizo estallar en 1000 pedazos. Por último asaltó el minibar, arrojando todas las botellas y alimentos por la habitación, ensuciando todas las paredes y también destrozando el propio minibar. Cuando nos enteramos, fue porque su hermano vino corriendo asustado. Trató de detenerla, pero ella no quiso escuchar y siguió con su rabieta destructiva. Para cuando llegamos, los empleados del hotel ya estaban allí y la policía había sido llamada. Ella estaba sonriendo, como si todo esto fuera una especie de travesura, pero no lo era. Entonces dejamos que la policía se la llevara, pensando que si pasaba una noche en prisión aprendería la lección. Su plan, según dijo después, era que, si no le comprábamos el coche, al menos tendríamos que gastar el dinero en reparar los daños del hotel. Mi esposo y yo estábamos furiosos. No solo por el hecho de que había arruinado nuestras vacaciones, sino porque los daños ascendían a más de $7.000, y todo sería cargado a la tarjeta de crédito de mi esposo, ya que él había pagado las habitaciones. Decidimos que ya habíamos tenido suficiente. Mi esposo ha decidido no pagar su universidad, y que utilizará ese dinero para cubrir los daños del hotel. Si decide estudiar tendrá que encontrar la manera de pagarlo ella misma. Lo que sucedió al día siguiente fue quizás lo más controversial. Mi hijastra seguía arrestada, pero nuestro vuelo de regreso estaba programado para la mañana, así que mi esposo y yo decidimos irnos sin ella, juntos con nuestros hijos. Mi esposo llamó a su ex y le dijo que si quería ayudar a su hija, tendría que tomar un vuelo y recogerla, porque él no iba a hacerlo. Sé que muchos dirán que fuimos crueles al dejarla en una ciudad diferente, pero estábamos tan cansados de su comportamiento que no podíamos soportar más. Ya es adulta, tiene 18 años, y es hora de que empiece a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi esposo aún estaba muy enojado al otro día de llegar del viaje, así que hizo algo que podría hacernos ver como los malos, decidió llamar a la universidad y contarles lo que había sucedido. Les informó sobre su arresto y todo el daño que había causado, con la esperanza de que le retiraran la admisión. Sé que muchos pensarán que esto fue demasiado, pero después de todo lo que ha hecho, tanto su padre como yo creemos que es lo mejor. No merece esa oportunidad después de lo que hizo. Aún no sabemos qué decisión tomará la universidad, pero mi esposo está decidido a no financiar nada para ella. Así que, ¿somos los malos por haberla dejado en otra ciudad y por haberle informado a la universidad lo que hizo? Sé que mi esposo y yo estamos hartos de ella, pero no puedo evitar preguntarme si tomamos la decisión correcta, porque esto ciertamente puede arruinar su futuro. Actualización 1. He estado leyendo todos los comentarios, y como era de esperarse, las opiniones están bastante divididas. Hay quienes creen que mi esposo y yo fuimos crueles al avisar a la universidad, afirmando que hemos destruido el futuro de una joven, mientras que otros consideran que fue lo correcto, que ella se lo merece por completo. Me alegra ver que muchas personas también están de acuerdo en que su comportamiento ha sido completamente desproporcionado y absurdo. Destrozar una habitación de hotel solo porque no le compramos un coche es una acción propia de alguien totalmente desconectada de la realidad. Respecto a la decisión de dejarla en otra ciudad, la mayoría de ustedes coincidieron en que no estuvo mal. Después de todo, tiene 18 años, es legalmente adulta y debería ser capaz de hacerse cargo de sus actos. Nosotros no teníamos la obligación de hacer más por ella, y esa es la verdad. Ahora, lo que ha sucedido desde que publiqué la historia inicial, mi hijastra ya ha regresado. Lo hizo gracias a su madre, quien fue a buscarla unos días después de que nos fuimos. Esto, como podrán imaginar, ha causado más tensiones en nuestra relación con ella.
Además, mi esposo le ha dicho que ha hablado con su universidad, y para su ex es lo peor que podría haber hecho, porque eso arruinará el futuro de su hija. También dijo que todo esto se habría podido evitar si simplemente le hubiéramos comprado el maldito coche desde el principio. ¿En serio? ¿En qué momento se convierte en nuestra obligación gastar miles de dólares en algo que ni siquiera es una necesidad real? Lo peor es que ella tuvo la oportunidad de comprarle el coche, y también dijo que no. Entonces, ¿por qué se supone que nosotros somos los responsables de cumplir con los caprichos de su hija? Este tipo de actitud de su madre es exactamente lo que ha creado el monstruo que es mi hijastra hoy. Ella le ha permitido actuar como una niña malcriada sin que haya repercusiones serias por su comportamiento, y ahora es evidente que sigue defendiendo esa dinámica. Cuando mi esposo le dijo que habíamos llamado a la universidad, su ex prácticamente explotó. Dijo que éramos unos desalmados, que habíamos destruido todo por lo que su hija había trabajado y que le habíamos quitado su futuro por un error. No sé en qué cabeza cabe considerar destrozar una habitación de hotel un simple error. No es un error, es una serie de decisiones conscientes y malintencionadas que implicaron causar daño, con la esperanza de que no hubiera consecuencias para ella. Obviamente, no nos importa demasiado lo que su madre piense. Estamos cansados de esta situación y ya no sentimos que tengamos la responsabilidad de educar a una joven que no muestra ningún deseo de mejorar o aprender de sus errores. Lo más importante es que ahora mi hijastra vivirá con su madre a tiempo completo, lo cual, honestamente, ha sido un alivio. Ya no tiene que dividir su tiempo entre las casas de su padre y su madre, y eso significa que tampoco es más nuestra responsabilidad. Si su madre quiere seguir criando a una hija que no entiende que las acciones tienen consecuencias, entonces que viva con ella. Actualización 2. He vuelto después de 3 semanas para contarles lo que ha sucedido, y déjenme decirles que las cosas se pusieron bastante intensas ayer. Después de todo este tiempo sin tener contacto con mi hijastra, ella finalmente vino a casa para recoger algunas de sus cosas, pero también porque quería hablar con mi esposo. Lo que no esperábamos era la cantidad de drama que esa conversación traería consigo. Cuando llegó, lo primero que noté fue que estaba mucho más callada de lo habitual. No era la misma chica ruidosa y desafiante a la que estábamos acostumbrados. Simplemente, fue directamente a su habitación y empezó a recoger las cosas que necesitaba. No dijo una palabra ni hizo contacto visual con ninguno de nosotros, lo cual, para ser honesta, me pareció bastante raro. Mi esposo y yo estábamos en la sala, observándola en silencio mientras iba y venía con sus cosas. Una vez que terminó de empacar, vino a la sala. Ahí fue cuando el verdadero drama comenzó. Se paró frente a mi esposo, y de repente, se desmoronó. Comenzó a llorar, algo que nunca había hecho frente a nosotros. Entre sollozos, dijo que no era justo que perdiera la oportunidad de ir a la universidad por lo que había pasado, que no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Admitió que las cosas se salieron de control, pero se notaba que aún no entendía del todo la magnitud de sus acciones. Mi esposo la escuchó, pero no parecía conmoverse tanto como antes. Creo que ya estaba demasiado cansado emocionalmente después de todo lo que ha pasado. En cuanto ella terminó de hablar, le hizo una pregunta muy directa: ¿qué esperabas que pasara cuando destrozaste una habitación de hotel? Ella se quedó en silencio, sin saber qué responder. Y fue entonces cuando mi esposo, respondiendo por ella, le dijo que sabía que lo que esperaba era castigarnos a nosotros por no comprarle el coche. Que esperaba que simplemente pagaríamos por los destrozos, continuaríamos pagando su universidad, y como si eso fuera poco, también le compraríamos el coche que tanto quería. Mi esposo incluso se permitió un toque de ironía en ese momento, preguntándole con una sonrisa sarcástica: ¿y de qué color lo querías al coche? Sorprendentemente, ella entendió la ironía y no respondió la pregunta. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, pareció bajar la guardia un poco. Dijo que estaba dispuesta a hacer las cosas bien y que quería enmendar lo que había hecho. Mi esposo le respondió que, si realmente estaba dispuesta a enmendar las cosas, podía empezar por trabajar para devolver el dinero de los daños que causó en el hotel. Incluso le ofreció hacer una llamada a la universidad, para ver si había alguna posibilidad de que reconsideraran su decisión de revocar la admisión. Aunque, para ser honestos, no sabemos si esa es una posibilidad en este momento. Pero, claro, con la condición de que ella se comprometiera a asumir la responsabilidad por lo que había hecho. Sin embargo, ahí es donde las cosas volvieron a complicarse. Mi hijastra rápidamente dijo que no había tiempo para eso. Faltaban solo unos meses para que comenzaran las clases, y según ella, no había manera de que la universidad la aceptara de nuevo en tan poco tiempo. A lo que mi esposo, en un tono bastante serio, le respondió: y por esa misma razón es que las personas piensan antes de actuar. Creo que fue uno de los momentos más tensos de la conversación. Ella simplemente no tenía cómo responder a eso, sabía que su padre tenía razón. Después de eso, se quedó un rato más, llorando, sin decir mucho más. Luego salió de la casa y se fue, y desde entonces no hemos vuelto a saber de ella.
Aunque no hemos tenido noticias de ella directamente, sí recibimos una llamada de su madre más tarde ese mismo día. Al parecer, mi hijastra le contó lo que había sucedido en nuestra casa, y su madre insistió en que mi esposo debería llamar a la universidad de todos modos. Su razonamiento fue que, tarde o temprano, su hija le devolvería el dinero. Pero mi esposo le dijo que no creía que eso fuera a suceder. Es más, le dejó claro que, si ella realmente creía que su hija le devolvería el dinero, entonces podía ser ella quien pagara los daños en el hotel y luego su hija se lo devolviera a ella. Por supuesto, la respuesta de su madre fue la esperada, que no tenía esa cantidad de dinero disponible. Lo curioso es que, cuando mi esposo le sugirió que usara el dinero que había reservado para la universidad para pagar los daños, su madre se negó. Dijo que ese dinero era específicamente para la universidad, y que no se podía tocar para otra cosa. Mi esposo, con un tono algo sarcástico, le respondió que, dado que ya no iba a utilizarlo para la universidad, quizás podría comprarle el coche que tanto quería. Ahí fue cuando su ex perdió la paciencia y le colgó el teléfono. No nos sorprendió mucho su reacción. Ya queda claro de dónde saca mi hijastra su comportamiento narcisista. Es más fácil culparnos a nosotros que aceptar que su hija ha estado fuera de control por años. Lo más triste de todo es que, si mi hijastra no cambia su forma de ser, el futuro que le espera no es nada alentador. Va a sufrir mucho en esta vida si sigue pensando que puede manipular y controlar a todos para obtener lo que quiere. La vida no funciona así. Necesita aprender estas lecciones por sí misma, por más duras que sean. Actualización 3. Esta es la fecha en la que mi hijastra debería estar comenzando su primer semestre en la universidad. Sin embargo, en lugar de estar disfrutando de su nueva vida universitaria, está cumpliendo con la orden del juez y haciendo trabajo comunitario. Al final, no tiene que hacerlo en la ciudad donde causó los destrozos, lo cual, en cierta forma, es una suerte para ella. Está cumpliendo su castigo aquí, cerca de casa. Aunque, viendo su actitud, dudo mucho que ella se sienta afortunada. Mi esposo y yo, sin embargo, pensamos que esta podría ser una buena oportunidad para que aprenda una lección. Todo podría haber sido mucho peor, y tiene la chance de darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Claro, eso depende enteramente de ella. Si logra comprenderlo, podría salir algo positivo de todo esto. Pero también es muy posible que no aprenda nada y desperdicie esta oportunidad. Voy a confesar algo que quizá muchos de ustedes consideren cruel, y sé que no fue mi mejor momento, pero en el instante se sintió tan bien que no pude contenerme. El otro día, volviendo del trabajo, vi que había un grupo recogiendo basura al costado de la carretera. Entre ellos, reconocí a mi hijastra, con su chaleco reflectante, inclinada recogiendo basura de la orilla del camino. No pude resistir la tentación. Me acerqué con mi coche, y cuando estuve lo suficientemente cerca de ella, bajé la ventanilla y le dije con una sonrisa: «Qué cómodo es viajar en tu propio coche, y sin que nadie te patee el asiento de atrás». No voy a mentir, por un breve momento pensé en arrojarle basura, del mismo modo en que ella lo hizo conmigo durante el vuelo en el que todo este caos comenzó, pero decidí no hacerlo. Me parecía excesivo. Aunque la idea cruzó mi mente, me contuve. Ella simplemente se quedó en silencio, mirándome, y no dijo nada. Sé que fue inmaduro de mi parte, pero, después de todo lo que hemos pasado, no pude evitarlo. Desde entonces, no ha habido mucho más contacto entre nosotros. En cuanto a la ex de mi esposo, bueno, ella sigue sin estar contenta con toda esta situación. Solo habla con mi esposo cuando es estrictamente necesario y siempre en relación al otro hijo que tienen en común, pero la mayor parte del tiempo continúa culpándolo a él por haber arruinado el futuro de su hija. Sigue con el mismo discurso de que, si él no hubiera informado a la universidad sobre el arresto y los destrozos, su hija podría estar en la universidad ahora mismo. Sin embargo, es evidente para nosotros que el futuro lo arruinó mi hijastra con su propio comportamiento. Lo que más nos frustra es que, en lugar de tratar de hacer que su hija entienda la gravedad de sus acciones y apoyarnos en esta difícil tarea de enseñarle responsabilidad, su madre sigue buscando excusas para justificar lo que hizo. Debe estar continuamente llenando su cabeza de ideas de que fuimos nosotros los que la pusimos en esta situación, y por eso ahora tiene la vida que tiene. Puede hacer lo mismo con su hijo también, pero al menos él vio todo lo que sucedió y es lo suficientemente maduro para entender que lo que hizo su hermana estuvo mal. Así que creemos que aunque lo intente, no resultará en lo mismo. Él ha crecido de manera diferente, y eso hizo que no tenga el mismo comportamiento que su hermana. Actualización 4. Voy a comenzar diciendo que mi hijastra ha terminado su trabajo comunitario, pero, como muchos de ustedes predijeron, no ha aprendido absolutamente ninguna lección de todo esto. Sabía que era difícil que algo positivo saliera de esta situación, pero siempre queda un poco de esperanza, ¿no? Lamentablemente, parece que fue en vano, porque en lugar de reflexionar, ha continuado con su comportamiento destructivo. Antes de entrar en lo que ha sucedido ahora, quiero aclarar algo sobre la broma que hice la última vez. Sí, sé que no fue lo más maduro de mi parte,
Pero de ahí a compararme con mi hijastra y decir que soy igual de mala por hacer un comentario sarcástico, es una exageración tremenda. No se puede comparar un simple comentario con destrozar una habitación de hotel o causar miles de dólares en daños. Así que a esas personas que me comparan con ella, les digo, eso es estar tan de lulu como mi hijastra. Pero bueno, probablemente esos comentarios provienen de personas que tienen la misma falta de autoconsciencia que mi hijastra. Ahora bien, volviendo al tema central, lo que mi hijastra ha hecho esta vez está más allá de lo que cualquiera podría esperar. Al parecer, ha desarrollado un nuevo gusto por destrozar cosas, lo cual ya es un problema grave en sí. Pero lo peor de todo es que, esta vez, no somos nosotros quienes tenemos que pagar por los daños. Lo que comenzó como una noche de fiesta, terminó en otro desastre. Todo comenzó hace una semana, un jueves por la noche. Mi hijastra decidió ir al bosque con un grupo de amigos a hacer una fogata, y por supuesto, beber. Lo que ya de por sí era una mala idea, se convirtió rápidamente en una secuencia de malas decisiones. En algún punto de la noche, decidieron que sería una gran idea ir a una cabaña cercana, una propiedad privada, por cierto, y entrar a la fuerza. Lo que ocurrió después fue un caos absoluto. Según lo que hemos escuchado, entraron a la cabaña, rompieron ventanas, destrozaron muebles y objetos, bebieron dentro como si fuera su propio espacio, y para rematarlo todo, alguien, y no sabemos si fue mi hijastra o uno de sus amigos, decidió hacer del segundo en la cocina. No estoy segura de cómo es posible llegar a ese nivel de falta de respeto y desconsideración por la propiedad ajena, pero ahí lo tienen. Lo peor es que esta vez no se trata de un simple caso de vandalismo o de comportamiento imprudente de adolescentes. Esto ya entra en el ámbito de la invasión de propiedad, el allanamiento de morada, y por supuesto, el vandalismo. La policía está involucrada de nuevo, como era de esperar. El dueño de la cabaña presentó cargos, y aunque mi hijastra y sus amigos trataron de minimizar lo que hicieron, las pruebas son demasiado evidentes como para ignorarlas. Hablamos con la madre de mi hijastra, que, como era de esperarse, está devastada. Esta vez no pudo negarlo, no pudo echarle la culpa a mi esposo ni a mí. Pero, al mismo tiempo, no ha mostrado la firmeza que sería necesaria para que su hija finalmente entienda las consecuencias de sus actos. En lugar de confrontarla seriamente, su madre sigue buscando excusas y soluciones rápidas para sacarla de este lío, como siempre. Por nuestra parte, no vamos a mover ni un solo dedo por ayudarla. Y su madre debería hacer lo mismo, pero ya no es nuestro problema. Actualización 5. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo actualizaciones sobre mi hijastra, pero he estado esperando a tener algo más concreto para compartirles, y no simplemente decirles que estamos esperando la sentencia. Pues bien, ahora puedo contarles que finalmente ha salido la resolución, y mi hijastra, junto con sus amigos, van a pasar tiempo en prisión. En el caso de mi hijastra, serán 3 años. No tengo toda la información sobre el resto de sus amigos, pero puedo decirles que los castigos son similares por lo que he oído. Mi esposo, como pueden imaginar, no está nada contento con esto. Ningún padre quiere ver a su hijo terminar de esta manera, pero es una situación en la que ya no hay nada que él pueda hacer por ella. Desde el principio, él intentó poner límites y enseñarle responsabilidad, pero su madre siempre hacía lo contrario, y eso ha terminado por tener graves consecuencias. Aunque ha sido una batalla constante, esta es una situación que nunca quisimos, pero que finalmente se ha vuelto inevitable. He visto algunos comentarios en actualizaciones anteriores donde se sugería que mi esposo tenía parte de la culpa por haber cumplido algunos de sus caprichos, así que quiero aclarar eso. No es que ella pidiera cualquier cosa y él corriera a comprárselo de inmediato. Eso no era lo que sucedía. Mi esposo solo accedía a pedidos razonables, cosas como dinero para ropa cuando realmente lo necesitaba o para salir con sus amigos en ocasiones puntuales. El problema siempre han sido sus demandas más extravagantes, que rara vez él cumplía, a menos que fuera una ocasión especial, como un cumpleaños. Por el contrario, su madre casi siempre accedía a todo lo que su hija le pedía, siempre que estuviera dentro de su presupuesto. Esa dinámica se mantuvo durante años, y fue lo que explotó cuando ni su madre ni su padre estuvieron dispuestos a comprarle el coche que tanto quería. Porque ya no estábamos hablando de un nuevo teléfono o maquillaje, sino de algo mucho más caro y fuera de lugar. Siempre se puede decir que como padres podemos haber hecho más. No somos perfectos, pero es realmente difícil criar a un hijo cuando los padres no están en sintonía sobre cómo educarlos. En mi caso, con mi exesposo, siempre hemos estado de acuerdo en que, si debíamos hacer una compra grande para nuestro hijo, al menos íbamos a consultarlo entre los dos. Esa ha sido nuestra regla, y hasta el momento ha funcionado bien. Pero sé que no todos los matrimonios terminan de manera civilizada. Esta situación ha sido una lección dura, tanto para mi hijastra como para su madre. No sé si mi hijastra aprenderá algo de esta experiencia, pero quizás su madre lo haga. Tal vez, al menos, su hijo menor todavía tenga una oportunidad de aprender de todo esto y no termine en el mismo camino que su hermana.